Al inicio de la película, nuestro protagonista se despierta en una casita y una joven cercana lo está cuidando. Ella se presenta como Iruru y le explica que fue ella quien lo salvó y lo trajo de vuelta para atenderlo con esmero. Sin embargo, él no puede recordar quién es ni por qué lleva una máscara en su rostro. A la mañana siguiente, al despertar, se da cuenta de que, en efecto, haga lo que haga, la máscara no se puede quitar de ninguna manera. La abuela de Iruru viene entonces a verlo y le pregunta si se siente mejor. Ella tampoco sabe quién es, y en cuanto a la razón por la que la máscara no se puede quitar, dice que debe haber alguna explicación lógica para ello. Ella le aconseja no pensar demasiado por ahora y que se concentre en descansar y recuperarse. Más tarde, Iruru le trae unas gachas para ayudarlo a recuperar sus fuerzas. El hombre agradece a su familia por su gran amabilidad. Luego nota a alguien observándolo en secreto desde atrás. La abuela de Iruru le trae ropa que perteneció a su hijo para que se la ponga. Cuando él quiere salir a caminar, la abuela le dice a Iruru que lo acompañe, por si acaso se desmaya de nuevo afuera y así alguien pueda traerlo de vuelta a casa. Los ojos curiosos aparecen de nuevo, e Iruru le presenta a la persona. Es su hermana menor, Eruru. Eruru encuentra al hombre un poco extraño porque lleva puesta la ropa de su padre, lo cual es inusual. Su padre había fallecido y su madre también murió después de dar a luz a Eruru. El hombre se siente un poco incómodo llevando algo tan importante, pero a Eruru no le importa demasiado en absoluto. Mientras caminan, el hombre aún se siente incómodo siendo apoyado por Eruru de esa manera. Pero ella dice que las chicas de campo como ella son muy fuertes, así que él no necesita preocuparse en absoluto. Luego nota la cola de Iruru y la toca por curiosidad, pero ella inmediatamente lo empuja al suelo, demostrando que tenía razón sobre su gran fuerza. Justo después de eso, un hombre llamado Teoro se acerca para ayudarlo a levantarse. Teoro lo reconoce como el extraño que fue llevado a la casa del jefe de la aldea. Este lugar ha sido un refugio para bastantes personas porque es muy pacífico. También es bastante pequeño, y todos viven felices juntos. Actualmente, algunas casas necesitan reparaciones después de un reciente terremoto. El hombre parece recordar algo por un momento, pero luego lo deja de lado rápidamente. Poco después, la esposa de Teoro, Sopo, viene buscando a su marido, pensando que solo está siendo perezoso y holgazaneando en el trabajo, así que le agarra la oreja y lo arrastra de vuelta. También nota que Iruru parece haber encontrado a alguien que le agrada mucho. Pero Iruru insiste en que Sopo está malinterpretando la situación, ya que ella solo está ayudando a un hombre enfermo. Los dos luego continúan caminando por la aldea. El hombre ve el paisaje pacífico del lugar y lo encuentra muy agradable, así como a la propia Iruru. Mientras descansan bajo un árbol, Iruru se disculpa por haberlo arrastrado tanto, pero como él fue quien quiso salir a caminar, ella no necesita sentirse culpable en absoluto. Iruru quiere que descanse un poco más antes de que regresen. Pero entonces oye ruidos que vienen de la aldea, así que le dice que se quede allí y descanse mientras ella va a investigar. Cuando regresa a la aldea ve a su viejo amigo Nwangi, quien ahora trabaja para el gobierno y ha venido a cobrar los impuestos. Nwangi creció en la misma aldea, pero ahora que tiene poder, lo explota sin piedad, exigiendo impuestos y afirmando que mientras la aldea pague, las autoridades los protegerán de cualquier guerra. A Nwangi también le ha gustado Iruru desde hace mucho tiempo y quiere llevársela con él, pero ella se niega diciendo que no necesita riquezas ni lujos. El protagonista llega entonces y le dice a Nwangi que se detenga, pero Nwangi declara arrogantemente que es pariente del señor local y que un bicho raro como él no tiene ningún derecho a interferir en sus asuntos. Irú interviene para detenerlos a los dos y le pide a Nwangi que lo deje pasar, pero cuando se entera de que Irú y el hombre están viviendo juntos, se pone furioso acusando al hombre de ser un tercero que está interfiriendo entre él y Eruru, lo cual es inaceptable. Cuando Eruru explica la situación, Nwangi se calma un poco, pero entonces el hombre lo provoca, haciendo que Nwangi pierda los estribos y comience una pelea. Sin embargo, el hombre no es alguien a quien se pueda intimidar fácilmente, en absoluto. Furioso, Nwangi se marcha. Más tarde esa tarde, cuando regresan a casa, Iruru le dice al hombre que Nwangi no siempre fue así, pero el hombre dice que cuando las personas son jóvenes, aún no han aprendido lo que es la codicia. En cuanto a Nwangi, cuando regresa, descarga su ira sobre una estatua sagrada cercana. Los pájaros de alrededor de repente se van volando, y su montura se aterroriza por un sonido extraño y espantoso, y huye despavorida. En este momento, la abuela de Iruru también oye el sonido que viene del bosque y llama a toda la aldea para que se reúnan. Sospecha que alguien ha profanado el bosque y ha derribado la estatua sagrada. Los aldeanos miran hacia el protagonista, pero Iruru testifica por él porque había estado con él todo el día. Cuando Eruru se despierta, Iruru tiene que llevar a su hermana de vuelta a su habitación para que los demás puedan seguir discutiendo con tranquilidad. El protagonista comprende por qué está siendo sospechado,
Luego le pregunta a la anciana de la aldea sobre el espíritu del bosque, y ella le explica que es una bestia divina que protege el bosque de cualquier castigo divino. Están obligados a hacer algo para apaciguar la ira de la bestia, de lo contrario ya no podrán entrar al bosque. Alguien sugiere que capturen a la bestia, pero la anciana dice que es extremadamente poderosa e inteligente, y enfrentarla solo traerá muchas bajas. Un aldeano regresa entonces para informar que la estatua ha sido derribada. No pueden reconstruirla ahora porque está lloviendo muy fuerte. El protagonista tiene la sensación de que los dioses no se enojarían por algo tan trivial, aunque no sabe por qué se siente así en su interior. La anciana, sin embargo, instruye a todos a quedarse dentro por la noche y evitar salir. Cuando él regresa a su habitación, Iruru le cambia las vendas. De repente, experimenta un fuerte dolor de cabeza y ve extraños fragmentos de recuerdos. Pero Iruru le dice que mantenga la calma porque tarde o temprano sus recuerdos regresarán. A la mañana siguiente, el protagonista se une a la abuela de Iruru, a Iruru y a un grupo de hombres de la aldea para ir a ver el estado de la estatua. De hecho, la estatua ha sido completamente destruida y su única opción es construir una nueva. Algunos comienzan a sentir miedo y quieren irse porque no hace mucho tiempo una aldea vecina fue atacada por una criatura muy feroz. La anciana dice que la bestia divina solo actúa por la noche, así que deberían estar seguros para reconstruir durante el día, pero también deben evitar hacer demasiado ruido para no despertarla. Luego reconstruyen una nueva estatua y esperan que calme la ira de la bestia al menos un poco. Mientras se preparan para irse, el protagonista nota algunos mechones de piel cerca. Cuando regresan a la aldea, ya es casi el anochecer. La anciana aconseja a los hombres que regresen temprano a casa con sus esposas e hijos. Teoro también le pide al protagonista que cuide de la familia de Iruru. Luego notan que Iruru también se esconde cerca y parece que no le agrada el protagonista. Teoro le dice que no le preste demasiada atención a eso. De repente, un sonido del bosque resuena de nuevo, así que todos regresan a casa y cierran las puertas con cerrojo. Sin embargo, por la noche, la bestia divina del bosque aún viene por ellos. El protagonista oye gritos afuera y quiere hacer algo al respecto, pero la anciana le dice que si sale ahora solo causará más bajas porque los humanos no pueden luchar contra una bestia tan poderosa. Hace mucho tiempo, la hermana de la anciana se había ofrecido como sacrificio a la bestia para que durmiera por tanto tiempo. Pero justo en ese momento, el exterior de repente se queda en silencio, lo que impulsa al protagonista a ir a ver qué está sucediendo. Sale y ve a la bestia atacando la casa de un aldeano y devorando a alguien en su interior. De repente, se abalanza sobre él, obligándolo a agarrar una herramienta de labranza cercana para defenderse, pero su cuerpo es demasiado duro para ser perforado. Luego, lo golpea y lo lanza lejos. Yoruru sale corriendo para protegerlo de la bestia, pero en ese momento la bestia se detiene, y cuando la lluvia comienza a caer, huye. De vuelta en la casa de la anciana, toda la aldea lamenta la pérdida de una familia. Sin embargo, el protagonista les dice que ha encontrado una manera de contraatacar. Había recogido algo de la piel de la bestia cerca de la estatua y la puso en agua, y al contacto con el agua, la piel se debilitó. Por lo tanto, el agua debe ser la debilidad de la bestia, sin duda alguna. Él quiere luchar contra ella en lugar de seguir soportándola por más tiempo, pero los aldeanos aún parecen tener miedo, así que el protagonista decide que actuará como cebo para atraer a la bestia, y así poder atraparla. Los aldeanos se dispersan entonces, pero Iruru se preocupa por su decisión de ser el cebo. Él dice que es un forastero, así que a nadie le importará si muere, pero Iruru le dice que lo considera de su familia y no quiere que le pase nada malo. Al escuchar esto, el protagonista promete que regresará porque él también ahora la considera parte de su familia. A la mañana siguiente, discute su plan con toda la aldea. Quiere que sigan su plan y les asegura que encontrará una manera de escapar de allí. Aunque sabían que matar al dios del bosque los maldeciría, él creía que nadie quería seguir viviendo con miedo y un día convertirse en la comida de esa bestia. Luego entraron al bosque y construyeron una trampa para atraer a la criatura hacia ella. Teoro y el protagonista fueron juntos a la guarida de la bestia, atrayéndola y llevándola de vuelta hacia la trampa donde muchos aldeanos estaban emboscados. En el camino, la bestia golpeó al protagonista, pero él bloqueó el golpe usando el abanico de hierro que la anciana de la aldea le había dado con anterioridad. Luego llegaron a la trampa y justo cuando la bestia saltó, cortaron las cuerdas para que la trampa colapsara, sumergiendo a la bestia en el agua. Mientras intentaba salir, todos se abalanzaron juntos y la apuñalaron repetidamente sin piedad. Finalmente, el protagonista asestó el golpe final, matando a la criatura. Todo el grupo regresó entonces a salvo a la aldea, y todos se regocijaron al no tener que vivir más con miedo, lo cual fue un gran alivio para todos. El protagonista le devolvió el abanico a la anciana, pero ella decidió dárselo de vuelta a él. Sin embargo, en ese momento, Iruru se dio cuenta de que su hermana había desaparecido. Toda la aldea buscó a Iruru, y finalmente la vieron regresar del bosque, llevando consigo el cachorro de la bestia tigre.
Los aldeanos se preocuparon de que cuando creciera fuera tan feroz como su madre, pero el protagonista no quería más matanzas y creía que al nacer todas las criaturas son puras. Decidió adoptar al cachorro, y esa noche toda la aldea celebró una ceremonia para despedir a la madre tigre con respeto. La anciana ahora consideraba al protagonista como parte de la familia y le dio un nombre, Hakuru. Iruru lo reconoció como el nombre de su padre. Iruru ahora se volvió más abierta y ya no evitaba a Hakuru en absoluto. Después de un tiempo en la aldea, Hakuru enseñó a Teoro y a los aldeanos cómo limpiar la tierra de la mala fortuna. De repente, fueron llamados a reunirse en la casa de la anciana porque personas de otra aldea habían venido buscando refugio y ayuda. La anciana abrió su corazón y los aceptó a todos, aunque el suministro de alimentos de la aldea no era suficiente para mantener a tanta gente. Creía que la guerra se acercaba y que necesitarían unidad para poder sobrevivir. Esa noche, Iruru le dijo a Hakuro que su abuela había sido llevada por unos hombres. Él inmediatamente salió a buscarla, pidiéndole a Iruru que se quedara en casa y cuidara de Iruru con mucha atención. Siguiendo las huellas, fue emboscado por detrás por un asaltante, pero rápidamente escapó y se dio cuenta de que estaba rodeado. Justo cuando ambos bandos estaban a punto de luchar, la anciana apareció para detenerlos a todos. El joven se presentó como Obero, y cuando Hakuro explicó por qué los había estado persiguiendo, la anciana reveló que a menudo visitaba a una niña enferma y no había querido preocupar a Iruru, por eso lo mantuvo en secreto. Luego invitó a Hakuro a acompañarla, y juntos siguieron a Obero hasta un campamento. Obero seguía sospechando de Hakuro, pero los ancianos hablaron en su favor. Luego conocieron a Yusuha, la niña enferma que no podía ver, pero cuyos otros sentidos eran muy agudos y desarrollados. Después de examinar a Yusuha, la anciana descubrió que solo tenía una fiebre leve y sacó a Obero afuera para darles a Hakuro y Yusuha la oportunidad de hablar tranquilamente. Yusuha quería escuchar la historia de Hakuro, pero desafortunadamente, debido a su amnesia, no pudo contarle mucho. Los dos hablaron agradablemente por un rato hasta que Obero entró para que Yusuha se fuera a dormir, y Hakuro y la anciana se marcharon de allí. Para cuando regresaron a casa ya era de mañana. La anciana le explicó a Iruru por qué había salido tarde por la noche, e Iruru se sintió muy tranquila al saber que Hakuro había estado con su abuela todo el tiempo. Ese día, la aldea recibió inesperadamente un gran suministro de alimentos, lo que les permitió sobrevivir por un tiempo más. En una noche lluviosa, no mucho después, los hombres de Obero llegaron, solicitando urgentemente la presencia de la anciana. Hakuro fue con ella, y al llegar encontraron a Yusuha en estado crítico. Después de examinarla, la anciana se dio cuenta de que la condición de Yusuha era grave, e inmediatamente pidió las herramientas de molienda para mezclar la medicina necesaria. Usó una porción de su preciada medicina mezclada con hierbas para dársela a Yusuha, estabilizándola por el momento. Sin embargo, la anciana advirtió que esta condición se repetiría muchas más veces hasta la muerte de Yusuha, y su suministro de la rara medicina solo era suficiente para ayudar a Yusuha unas pocas veces más. Obero estaba angustiado, sin entender por qué el cielo tenía que ser tan cruel con su hermana. No mucho después, se coló en secreto en el campamento del ejército para robar suministros, pero fue descubierto rápidamente. Aunque logró escapar de los soldados, fue avistado por un comandante. Determinado, Obero desenvainó su espada para luchar, pero el comandante notó que Obero parecía nunca haber perdido una batalla antes, aún manteniendo una actitud imprudente y arrogante. El comandante permitió que Obero cargara hacia adelante, luego lo derribó con un solo golpe. Obero quería que el comandante lo rematara, pero el hombre se negó, diciendo que la vida de Obero no significaba nada para él en absoluto. El comandante se fue entonces, y a la mañana siguiente, Iruru y Hakuro encontraron a Obero inconsciente en el bosque. Después de vendar sus heridas, Obero dijo que le debía una deuda a Hakuro y prometió pagársela algún día en el futuro. Hakuro no quería ningún tipo de pago, solo deseaba que Obero regresara con Yusuha. Obero dijo que le debía a Hakuro porque temía que sus acciones imprudentes pudieran arrastrar a Hakuro a problemas graves. Efectivamente, no mucho después, tropas del gobierno marcharon hacia la aldea, con Nuwangi entre ellos. Anunció que la noche anterior alguien había irrumpido en el almacén del gobierno y sospechaban que la aldea estaba albergando al ladrón. La anciana de la aldea dio un paso al frente, acusándolos de ir demasiado lejos. El funcionario del gobierno también le debía un favor a la anciana por haber curado su enfermedad una vez, pero él afirmó que su amabilidad no podía superar los crímenes del intruso. Iruru entonces lanzó una piedra a Nuwangi, y el cachorro de tigre mordió la pata de la montura del hombre, haciendo que ésta entrara en pánico y derribara al oficial. Los soldados intentaron atacar a Iruru, pero la anciana intervino para detenerlos y fue derribada por una espada. Los aldeanos, enfurecidos, obligaron al oficial y a sus tropas a retirarse. Los aldeanos se reunieron entonces en la casa de la anciana, orando por su recuperación. Teoro y su esposa instaron a todos a ir a casa y dejarla descansar en paz.
Pero la anciana sabía que su hora estaba cerca. Les dio sus últimas palabras a sus dos nietos, pidiéndoles que vivieran en armonía y se amaran mutuamente, pues solo se tenían el uno al otro, una hermana y un hermano, para siempre. Luego llamó a Hakuro, confiándole el cuidado de sus jóvenes nietos. Dijo que había vivido lo suficiente y estaba lista para su próximo viaje, sin arrepentimientos ni apegos persistentes que le quedaran en esta vida terrenal. Después de eso, falleció pacíficamente. Hakuro fue entonces a informar a Obero de su muerte. Superado por la rabia y la tristeza, Obero se culpó a sí mismo por su muerte, pero se negó a perdonar a quien la había asesinado sin piedad. Le pidió a Hakuro que cuidara de sus hermanos menores, luego se fue solo. Obero se infiltró en la residencia del gobierno, derribando a varios guardias en la puerta antes de ser abrumado cuando el oficial apareció con un grupo de arqueros listos para atacar. Fue sometido y capturado inmediatamente. Mientras tanto, de vuelta en la aldea, todos se reunieron y Teoro declaró que la anciana le había confiado todo a Hakuro, convirtiéndolo en el nuevo jefe de la aldea, una gran responsabilidad. Los hermanos de Obero rogaron que lo rescataran, diciendo que, dado que la anciana una vez había salvado a todos, no podían quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Hakuro vio que todos entendían los riesgos, pero decidió seguirlos en su misión. Les ordenó que se armaran con herramientas de labranza y juntos asaltaron la residencia del gobierno. Como nuevo jefe, Hakuro lideró personalmente la carga para levantar la moral de todos. El comandante de antes se acercó a Obero de nuevo, diciendo que le había perdonado la vida solo para que Obero regresara y la desperdiciara de esta manera. Le contó a Obero sobre la batalla afuera, burlándose de que su pequeña banda pronto sería aplastada. Cuando se le preguntó por qué no vivían tranquilamente, Obero respondió que vivir así no era realmente vivir, los haría indignos de enfrentar a sus seres queridos. Intrigado por la convicción de Obero, el comandante decidió ver cómo se desarrollarían sus palabras, dejando una espada, cortando una de las cadenas de Obero y liberándolo antes de irse con sus hombres. Con el regreso de Obero, las fuerzas de Hakuro se levantaron una vez más y se abrieron paso hasta las cámaras de los oficiales. Acorralado, el oficial se quedó sin ningún lugar a donde huir, y Nuwangi se sorprendió al enterarse de que la anciana de la aldea había fallecido. Huyó presa del pánico mientras los soldados cargaban, solo para ser aniquilados en un instante. Hakuro luego avanzó y ejecutó al funcionario del gobierno. Después, evaluó los daños y se preguntó si lo que habían hecho era realmente lo correcto. Luego le preguntó a Obero si se sentía mejor, solo para darle un puñetazo, ya que fueron las acciones imprudentes de Obero las que los habían empujado por este camino tan peligroso. No mucho después, el ejército principal pronto llegaría para aplastarlos a todos. Hakuro también se culpó en parte por dejar que las cosas se salieran de control. Más tarde se encontró con Iruru de nuevo y se desplomó ante ella, pero solo para descansar y pensar más a fondo en estrategias a largo plazo. Mientras tanto, el comandante regresó al señor y le informó sobre el levantamiento de los aldeanos. El señor le ordenó inmediatamente que dirigiera un ejército para aplastarlos en represalia por su hermano menor, aquel que Hakuro había matado anteriormente. El comandante no tuvo más remedio que obedecer. Durante este tiempo, Hakuro hizo que los aldeanos construyeran muros defensivos para prepararse para la inminente batalla. Eruru e Iruru vinieron a ayudar en la construcción, pero durante un descanso Hakuro les dijo a ambas hermanas que deberían regresar pronto, ya que este lugar pronto se convertiría en un sangriento campo de batalla. Sin embargo, Iruru ya entendía esto, así que ambas hermanas insistieron en quedarse allí. A Hakuro le preocupaba decepcionar a la difunta anciana, pero, en verdad, si las hermanas se marchaban, la sección de logística se quedaría con poco personal. Poco después, inesperadamente, el grupo de Obero llegó a la aldea para buscar refugio. Obero dijo que Hakuro le había salvado la vida, así que estaba listo para entregar esa vida a Hakuro para que la usara como deseara. Pero Hakuro no quería a un hombre imprudente. Por lo tanto, Obero aceptó formalmente a Hakuro como su hermano mayor y juró servirle con todas sus fuerzas desde ese momento en adelante. Esa noche, Eruru e Iruru fueron a ver a Yusuha para cuidarla en nombre de los ancianos. Al mismo tiempo, Obero le dijo a Hakuro que la razón por la que todos habían venido era decisión de Yusuha. Ella había insistido firmemente en venir a ayudar sin importar lo que pasara. Esta era la primera vez que Yusuha tomaba una decisión egoísta por sí misma y se había preparado para ser expulsada si se convertía en una carga. Pero Hakuro nunca haría eso. En ese momento estaba escribiendo cartas a las aldeas vecinas buscando su ayuda para el levantamiento. No le importaban los números, solo necesitaba que algunos respondieran a su llamado. Unos días después, los aldeanos comenzaron a entrenar para luchar y usar armas como verdaderos soldados. Una noche, mientras caminaba con Iruru, Hakuro encontró inesperadamente a Iruru escabulléndose cerca del almacén de alimentos. Ella se negó a dejar entrar a nadie, y cuando Hakuro miró, se sorprendió de que el tigre hubiera crecido demasiado rápido y comido una gran cantidad de comida. Pero lo dejó pasar porque el tigre parecía muy encariñado con Iruru y no quería provocarlo y arriesgarse a consecuencias peligrosas. Al día siguiente, Hakuro partió en busca de apoyo de otras aldeas, llevando consigo a All Barrow y a sus dos hermanos menores. Mientras se acercaban a una nueva aldea, los cuatro vieron humo elevándose más adelante.
Fueron a investigar y encontraron la aldea completamente destruida y quemada, con la gente aparentemente toda muerta. Inmediatamente después aparecieron las fuerzas del comandante, se presentó como Binawi y admitió que él fue quien destruyó la aldea. Binawi dijo que las acciones de Hakiro llevarían a la ruina, y esta era su primera advertencia. Ambos bandos entonces se enfrentaron. Obero luchó contra los subordinados de Banaue, mientras las dos chicas más jóvenes atraían a los soldados para que Hakuro pudiera enfrentarse a Banaue. Pero el grupo de Hakuro pronto fue superado en número. En ese momento, Eoru y el tigre llegaron para romper el asedio. El enemigo conocía el poder del dios del bosque, así que Binawi se retiró deliberadamente después de hacerle dos preguntas a Hakiro. La primera fue si Hakiro realmente creía que sus acciones eran justas. Hakiro respondió que si el infierno existía, ese era su lugar. La segunda pregunta fue solo para saber el nombre de Hakiro. Mientras Binai se marchaba, Hakiro se dio cuenta de que la aldea destruida no había sido obra de Binai, y su escaramuza había sido una prueba más que una lucha seria. Sin embargo, la destrucción de esta aldea serviría como advertencia a los demás, impulsándolos a unirse a Hakuro en busca de esperanza para el futuro. La razón por la que Hakuro no se veía a sí mismo como justo era porque su levantamiento había comenzado con el asesinato de un ser querido. Si hubiera aguantado y no se hubiera rebelado, nada de esto habría ocurrido. Oboro le dijo que nunca más dudara de sus propios ideales de esa manera. Hakuro luego agradeció al tigre y a Eruru por venir a salvarlos, pero la próxima vez quería que Eruru lo esperara en casa. Mientras tanto, Binawi había regresado para informar al señor y se enteró de que la aldea en la que acababa de poner un pie había sido ordenada a destruir por el propio señor como advertencia a los rebeldes, y quien personalmente llevó a cabo la masacre fue Nuwangi. Debido a su fracaso, Binawi fue degradado y Nuwangi fue asignado para tomar su posición. Unos días después, Nuwangi vino a provocar al subordinado de Binawi, Kuru, afirmando que un hombre talentoso como Kuru pertenecía al campo de batalla, no a hacer guardia aquí. Nuwangi le prometió un mejor ambiente, pero Kuru dijo que solo serviría y seguiría a Binawi. En ese momento, Binai se preguntaba qué estaría haciendo Hakuro ahora. Luego le dijo a Kuro que preparara suministros para que pudieran salir pronto en una misión. Por el lado de Hakuro, en los últimos días, el número de personas que se unían a ellos había aumentado considerablemente. Él tenía una sola condición: debían obedecer absolutamente sus órdenes y, por supuesto, todos estuvieron de acuerdo. Ese día, los aldeanos trajeron de repente a un hombre sospechoso que Eruru había atrapado intentando escalar el muro. Oboro pensó que era un espía, pero el hombre afirmó que solo era un mercader tratando de vender mercancías a un viejo cliente. Dijo que siempre había hecho negocios en la capital, pero que hoy los guardias habían cambiado. Hakuro le dijo que acababan de tomar este lugar. Obero aún lo encontraba sospechoso y quería matarlo de inmediato, pero el hombre dijo que si no creían que era un mercader, podían registrarlo libremente. Hakuro entonces quiso ver qué vendía, así que el mercader desempacó sus mercancías. Entre ellas había muchas hierbas que Hiryu reconoció bien. Además de hierbas, también llevaba juguetes y joyas. Hakuro le dijo que este lugar pronto se convertiría en un campo de batalla, pero el mercader no lo creyó, ya que todo alrededor aún parecía pacífico. Hakuro entonces le dijo a Eruru que preparara algo de comida para despedir al invitado. Mientras escoltaba al mercader, el hombre señaló que Hakuro aún era demasiado confiado. Si realmente hubiera sido un espía, Hakuro ya podría estar muerto. Pero cuando Eruru vino a despedirlo, el mercader no tuvo más remedio que marcharse. Mientras tanto, Binai había sido asignado para capturar y custodiar un punto estratégico. En ese momento, oyeron que alguien había irrumpido, así que se dividieron para perseguirlo. Binai y Kiryu atraparon al intruso, pero resultó ser una persona inocente que intentaba escapar de la guerra, así que lo dejaron ir. Binawi más tarde se reunió con el mercader para comprar información que este había obtenido recientemente. Por el lado de Hakuro, identificaron la fortaleza que Binawi acababa de tomar como un lugar importante para reclutar más gente. Justo entonces, el fugitivo llegó allí para buscar ayuda de Hakiro. Después de enterarse de que la fortaleza había sido tomada, Hakiro decidió recuperarla, partiendo a la mañana siguiente. Tras un día de marcha, esa noche Hakiro ordenó a toda la fuerza emboscar fuera de la fortaleza. Cuando vio que las tropas enemigas se cansaban, dio la señal de ataque y él mismo lideró la carga. Sus fuerzas rompieron las murallas, pero Binai rápidamente organizó un contraataque. Oboro lideró una unidad para asaltar el interior y crear una abertura para el equipo de asalto. Entraron con éxito, y Hakiro inesperadamente se encontró con Binai allí. Oboro cargó hacia adelante para luchar contra Kiryu, mientras Binai se lanzó hacia Hakiro para enfrentarse directamente. Hakiro pronto notó que sus fuerzas eran repelidas, y él mismo fue derribado al suelo. Pero en ese momento crítico, las dos hermanas menores de Obero llegaron con refuerzos desde otra dirección. Rodeado, Binai ordenó a sus tropas abandonar el fuerte y retirarse en buen orden.
No había esperado que Hakuro dividiera sus fuerzas en dos frentes para atacar simultáneamente. Hakuro fue elogiado por esta táctica, aunque fue una jugada arriesgada. Si los refuerzos no hubieran llegado a tiempo, habrían estado perdidos. Hakuro era el tipo de hombre que nunca luchaba a menos que estuviera seguro de la victoria. Cuando regresaron con su triunfo, todos se regocijaron excepto Eruru y Eruru, quienes se sintieron un poco tristes, pues Hakuro ahora pertenecía a todos, ya no solo a ellos dos. En ese momento, Binawi estaba siendo regañado por el señor por su fracaso, mientras Nuwangi acababa de regresar después de destruir otra aldea. Binawi estaba insatisfecho porque el lugar que Nuwangi atacó no tenía nada que ver con los rebeldes. El señor afirmó que necesitaban eliminar todas las amenazas potenciales que pudieran ayudar a la rebelión a fortalecerse, pero este desprecio por la gente común enfureció a Binawi. Decidió dejar el servicio del señor, solo para ser arrojado a prisión. Después de eso, Hakuaro continuamente lideró su ejército en batallas y logró victorias en las regiones orientales que rodeaban su base. Aunque habían ganado más aliados, Oboro seguía disgustado, ya que estos nuevos aliados eran meros oportunistas que seguían a quien tuviera el poder, antes al señor y ahora a ellos. A Teoro, sin embargo, no le importaba, diciendo que tener más tropas era lo único que importaba. Esa noche, Iruru encontró que Hakawaro todavía estaba despierto y vino a pedirle un favor: pasar un tiempo visitando a Yusuha. Hakuaro fue entonces a ver a Yusuha, y mientras los dos hablaban y escuchaban los sonidos del cielo nocturno, Oboro llegó de repente para informar que algo había sucedido. Nuwangi estaba una vez más liderando tropas para atacar otra aldea. Había ordenado a sus soldados matar a todos los supervivientes para evitar cualquier futura represalia. Aunque los soldados dudaron, justo cuando estaban a punto de atacar, el ejército de Hakuaro llegó para detenerlos. Rápidamente suprimieron a las tropas de Nuwangi, obligándolas a retirarse. Poco después, otro grupo de soldados organizado por Hakuro cargó por detrás, rodeando las fuerzas de Nuwangi. Sus hombres huyeron, abandonándolo. Fue rápidamente capturado por los aldeanos y llevado de vuelta a la ciudad para ser juzgado. Más tarde, Iruru fue a encontrarse con Hakuro y vio a Nuwangi de nuevo. Todos decidieron dejar que Iruru determinara el destino de Nuwangi, si debía ser ejecutado o encarcelado, pero ella eligió liberarlo. Nadie podía retractarse de su palabra, así que siguieron su decisión y lo dejaron ir. Después, el ejército de Hakuro continuó avanzando constantemente, barriendo y haciendo retroceder gradualmente a todas las fuerzas del señor. Finalmente rodearon la capital, donde tendría lugar la batalla final. El día de la marcha, todo el ejército se reunió alrededor de la capital del señor. Cuando el señor escuchó que el enemigo había llegado, mantuvo la calma, diciendo que todo debía dejarse en manos de Nuwangi. Como Nuwangi había desaparecido durante varios días, no tuvo más remedio que dejar que sus soldados se encargaran ellos mismos. Las tropas fueron desplegadas apresuradamente por toda la ciudad, y esta defensa mal organizada fue rápidamente percibida por Hakuaro, quien preparó una contraestrategia. Luego ordenó a la vanguardia cargar hacia adelante y despejar el camino. El ejército avanzó, cruzando el foso y colocando escaleras para escalar las murallas. Inmediatamente después, otro escuadrón se apresuró a abrir la puerta. Una vez que la puerta se abrió, Hakuaro ordenó a todo el ejército irrumpir. Sus fuerzas comenzaron a dominar y superar a los soldados enemigos. Durante el caos, Kuro aprovechó la oportunidad para rescatar a Binawi. Sin embargo, en lugar de huir, Binawi decidió luchar esta batalla como comandante. Cuando Hakuaro y Oboro irrumpieron, se encontraron con Binawi y Kiryu. Oboro cargó hacia adelante, pero Binawi bloqueó su ataque y notó cuánto había mejorado Oboro. A medida que los soldados enemigos comenzaron a llegar, Oboro se fue para encargarse de ellos. Binawi y Hakuaro luego chocaron brevemente antes de que el ejército de Hakuaro avanzara gradualmente más profundamente en la ciudad. Kiryu entonces intervino para cubrir a Binawi, permitiéndole irse primero. Binawi corrió a la cámara del señor y le informó que había perdido la batalla. Después de un momento de pánico, el señor exigió a Banaue que lo ayudara a escapar, pero Banaue dijo que solo aquellos que pudieran volar podrían huir ahora. Si el señor no quería ser ejecutado por la gente, Banaue estaba dispuesto a enviarlo por delante en este mismo momento. Mientras tanto, Oboro irrumpió rápidamente y luchó en lugar de Hakuano. En ese momento, Binai decidió quitarle la vida al señor. Sin decir una palabra, lo derribó. Cuando Hakuaro llegó, el señor ya estaba muerto. Binawi le dijo a Hakuro que se encargara del país de ahora en adelante, y expresó su deseo de morir junto al señor. Sin embargo, Hakuro lo detuvo, diciendo que, dado que la nación había cambiado de manos, el deber de Binawi aún no había terminado. Binawi luego salió con Hakuaru y anunció que el señor estaba muerto. Sin razón para seguir luchando, los soldados restantes depusieron sus armas. Así, ambos bandos se reconciliaron, sentándose juntos para descansar y compartir una comida. Binai también comenzó a desarrollar una visión más favorable de Hakuaro.
Mientras tanto, en la iglesia habían recibido noticias de que otra nación había sido derrotada y derrocada. Cuando el sacerdote escuchó el nombre del nuevo país, se sorprendió mucho. Era el mismo que el nombre de la anciana de la aldea. En ese momento, la santa llegó para informar al sacerdote que ella visitaría personalmente este país recién fundado. El sacerdote estaba preocupado de que la tierra aún pudiera estar inestable después de la guerra, pero como la santa ya había tomado una decisión, no tuvo más remedio que aceptar. Unos días después, Hakuro y su gente decidieron permanecer en la capital, mientras Teoro y los aldeanos optaron por regresar a su tierra natal, creyendo que el lugar donde nacieron también sería donde morirían. Unos días después de eso, Hakuoro comenzó a promover la reconstrucción de la capital. Las tribus cercanas pronto vinieron a presentarle sus respetos. Poco después, Eoruru descubrió la llegada de un enviado. Según Binawi, eran emisarios de una tribu de alto rango, un grupo comparable en escala a una iglesia que buscaba establecer lazos con cada nación. Aunque rara vez interferían en guerras, intervendrían si lo consideraban necesario. La santa y sus acompañantes vinieron entonces a encontrarse con Hakaworo. La santa se presentó como Yuritori y el hombre a su lado como Munto. Cuando se trasladaron a la cámara privada de Hakaworo para seguir conversando, Iruru trajo té para servir a los invitados. Munto inicialmente pensó que era un té común, de baja calidad, y asumió que Hakawaro estaba siendo irrespetuoso, pero al probarlo y encontrarlo delicioso, inmediatamente se retractó de sus palabras. Yuritori solicitó que Hakawaro la guiara personalmente por la ciudad en reconstrucción. Aunque Hakawaro estaba dispuesto, Binai insistió en que se quedara en la residencia para encargarse del trabajo administrativo, así que Iruru serviría como su guía en su lugar. Yuritori observó que esta tierra acababa de emerger de la tiranía, y la gente ahora finalmente podía vivir en paz y reconstruir sus vidas. Poco después, unos niños pasaron y arrancaron plumas de las alas de Munto antes de salir corriendo. Mientras tanto, Ekwaro seguía enterrado en su tediosa pila de papeleo. Esa noche, Yuritori visitó la habitación de Iruu y, al darse cuenta de que Iruu era médica, compartió que ella misma una vez había querido estudiar medicina para salvar vidas. Sin embargo, al comprender sus propias responsabilidades, se había visto obligada a renunciar a ese sueño. Iruu, por otro lado, explicó que no se hizo curandera puramente para salvar a otros. Su abuela había sido una querida doctora del pueblo, e Iruu deseaba ser como ella. Casi al mismo tiempo, Hakuro salió a la orilla del lago para tomar aire fresco, donde vio a una chica con alas negras jugando junto al agua. Cuando desvió la mirada por un momento, ella desapareció de repente. Al regresar a su habitación, Hakuaro encontró que la misma chica estaba durmiendo en su cama. Sobresaltada al despertar y verlo, usó un hechizo de invisibilidad para esconderse, pero como el hechizo solo funcionó brevemente, fue descubierta de nuevo. Mientras huía, se encontró con el tigre de Oru y entró en pánico, corriendo de vuelta para esconderse dentro de una cesta. El tigre se acercó y volcó la cesta, pero Aruru llegó, llamando a su tigre de vuelta y también diciendo que quería dormir con Hakawaro. Yuritori apareció pronto y encontró a la chica de alas negras, quien resultó ser su hermana menor, Kamio. Preocupada de que su hermana hubiera causado problemas, Yuritori se ofreció a asumir la responsabilidad. Pero Hakawaro no guardó rencor e incluso dio la bienvenida a Kamio para que se quedara como invitada. Al día siguiente, el trabajo de Hakawaro se acumuló aún más. Oboro y Kiryu vinieron a discutir sobre cómo debía reorganizarse el ejército, mientras Kamyu fue a buscar a Eoruru, esperando hacerse amiga de ella. Sin embargo, Eoruru seguía huyendo de Kamyu. Aún así, Kamyu se negó a rendirse y continuó siguiéndola. Intentó ser amable y amigable, pero Aruru seguía evitándola. Cuando Kamyu se encontró de nuevo con Hakuaru, le preguntó cómo hacerse amiga de Aruru. Él le dio consejos y le pidió que no le dijera a nadie que se estaba escabullendo del trabajo para relajarse. Mientras tanto, Binai regresó a la oficina y descubrió que Hakuro se había escapado. Kamiyu entonces trajo cera de abejas y miel para ofrecer a Aruru. Aruru quería que Kamiyu comiera con ella. Aunque Kamiyu estaba inicialmente nerviosa, después de probar lo bueno que estaba, finalmente logró hacerse amiga de Aruru y también de Yusuya. Por esa época, Binawi se encontró con Oboro y le preguntó por Hakuro, pero Oboro no tenía ni idea. Justo entonces, Munto salió arrastrándose de su escondite. Había sido atado por Kamio. Les preguntó a los dos si habían visto a su princesa, pero Binawi notó que Kamio, Eruru y Yusuwa estaban todas jugando juntas afuera con el tigre. Las tres pasaron todo el día jugando felizmente antes de regresar a dormir en la misma habitación esa noche. En ese momento, Uritori vino a ver a Ururu y le dijo que había conocido a la abuela de Ururu. Su abuela era una figura legendaria, alguien a quien ningún curandero en el campo no conocía. Aunque se dice que la muerte devuelve a todos los seres vivos a los dioses, sigue siendo algo triste.
Iruru se sintió triste mientras hablaba de su abuela, pero sabía que no podía permanecer atada a esa tristeza para siempre, pues su abuela seguramente no habría querido que lo hiciera. Al día siguiente, cuando Hakuaro fue a alimentar al tigre, encontró a las 3 chicas durmiendo encima de él. Silenciosamente esperó que estos días de paz pudieran durar para siempre. Después de varios días, Yuritori y su séquito partieron, satisfechos de que la vida en esta tierra había cambiado para mejor. Kamu se mostró reacia a irse, pero prometió que regresaría pronto para visitar a Eiru y Yusuha. En los días siguientes, otra delegación llegó para encontrarse con Hakuaro. A diferencia de los amigables enviados de la iglesia, estos portaban un decreto imperial del señor de la región de Shikri, el rey Niwol, exigiendo que la tierra que Hakuaro había conquistado fuera puesta bajo su jurisdicción. Estaba claro que su intención era anexar el territorio, lo que impulsó a Obero a buscar inmediatamente su arma, pero Hakuaro lo detuvo. Manteniéndose sereno y cortés, expresó una aparente disposición a someterse, mientras invitaba a los enviados a quedarse unos días para que él y su consejo discutieran el asunto. Unos días después, escoltaron a la delegación Shaikari fuera de la capital. Olbarro estaba furioso por su arrogancia, pero Banaue explicó que Shikri era una nación poderosa, su ejército y territorio eran al menos 10 veces mayores que los suyos. Sin embargo, Hakuaro no mostró vacilación. Instruyó a Banaue para que comenzara a fortificar las defensas fronterizas. Cuando la delegación regresó e informó a Niue, se burlaron de Hakuaro como un señor cobarde demasiado asustado para desafiarlos, uno que incluso organizó un banquete para sus emisarios. Sin embargo, Niwa vio a través del plan de Hakuro inmediatamente. Se dio cuenta de que Hakuro simplemente los consideraba una tropa de monos artistas, y no tenía ningún uso para un hombre así. Ordenó a sus fuerzas que se prepararan para la batalla. Esa misma noche, el ejército de Shikri lanzó su primer ataque. Kiryu se apresuró a regresar para entregar el informe. La fortaleza de Aupak había sido atacada y había caído. Un consejo de guerra fue convocado rápidamente. Hakuaro ordenó a las tropas fronterizas estacionadas en Kinohan y Shishimaru que se reagruparan en la fortaleza de Haohoro bajo el liderazgo de Binaue. Su orden era simple: resistir durante 3 días para darle tiempo a Hakuaro para prepararse. En cuanto a Oboro, Hakuaro le confió una misión confidencial. Esa tarde, Hakuro asignó varias tareas al mercader antes de despedirlo. Después, Hiroru vino a verlo. Ella sabía que se estaban preparando para la guerra y había oído que Hakuro estaba trabajando en una medicina prohibida. Le dijo que su abuela una vez había prohibido la creación de esa droga porque podría traer una catástrofe. Sin embargo, Hakuaro le pidió que confiara en él y esperara a que su plan se desarrollara. Al día siguiente, el ejército de Shikri llegó a una de las fortalezas, pero las tropas de Hakuaro se habían retirado hacía mucho tiempo. En Haohoro, Binaui ordenó a sus hombres reunir arcos, flechas y grandes piedras sobre las murallas de la fortaleza. No mucho después, Hakuaro comenzó a marchar hacia el campo de batalla, esta vez prohibiendo a Eoruru que lo acompañara. Esa noche, el ejército de Shikri llegó y rodeó la fortaleza de Binaue. Comenzaron su asalto, pero Binaue ordenó a sus hombres disparar andanadas de flechas y arrojar piedras pesadas, impidiendo que cualquier soldado enemigo escalara las murallas. En cuanto a Oboro, bajo las órdenes de Haruko, se infiltró en el campamento enemigo y colocó algo dentro de su almacén de alimentos. Hakuro observó desde la distancia, y en ese momento notó que Iruru lo había seguido. Ella dijo que tenía un mal presentimiento y le preguntó directamente cuáles eran sus verdaderas intenciones. Él explicó que los humanos necesitan comida y agua para sobrevivir, y sin ellas no pueden vivir. Lo prohibido que mencionó se refería a explosivos. Justo cuando terminó de hablar, el almacén de alimentos del enemigo explotó. Esa fue la respuesta a la pregunta de Iruru sobre qué era lo prohibido. Hakuro había usado una sustancia misteriosa, combinándola con otra para crear un aterrador poder destructivo. Una llama masiva brotó del almacén, una táctica cruel pero efectiva. Hakuaro admitió que no quería que las hermanas presenciaran tal espectáculo, pero las circunstancias no permitieron otra cosa. Cuando el enemigo intentó salvar sus suministros, las fuerzas de Hakuaro lanzaron una emboscada y obtuvieron una victoria completa. Sin embargo, lo que Hakuaro jamás esperó fue que el mismísimo Neil se presentara en el campo de batalla. Neil dominó por completo a Hakuaro, pero las llamas descontroladas interrumpieron su feroz combate. Mima dijo que esto era solo un saludo y que se encontrarían de nuevo, luego se retiró. Mientras tanto, la unidad de Binawa también retrocedió tras recibir la señal. En un día de tormenta, Oboro y Kuro fueron enviados a la costa para investigar un informe sobre un naufragio allí. Sin embargo, al llegar, encontraron numerosos soldados caídos, y en el centro de todos ellos, una mujer con los brazos manchados de sangre. Pronto perdió el conocimiento y ambos hombres la llevaron de vuelta. Hakuoro se enteró de que el barco naufragado era el Natanku, proveniente de una tierra sureña con el mismo nombre. Según Binaui, era un barco de esclavos y la mujer que rescataron era una de sus cautivas.
Oboro la encarceló creyendo que era anormal que una sola persona hubiera matado a un batallón entero por sí misma. Sin embargo, la mujer ya había escapado hacía tiempo y apareció ante Hakuado. Ella se presentó como Karura, y en lugar de tratarla con hostilidad como Oboro y Kiro, Hakuaro la invitó a quedarse y le pidió a Iruru que curara sus heridas, diciendo que decidirían qué hacer con ella más tarde. Después de la reunión, Binawi preguntó si Hakuaro tenía la intención de quedarse con Karura. Temía que Natunku la usara como pretexto para atacar, pero Hakuro estaba más preocupado por Shikri en ese preciso momento. No mucho después, Hiroru y Oboro volvieron a discutir. Ella quería concederle libertad a Karwa, mientras él sospechaba que era una espía. Tras oírlos discutir, Hakuru accedió a liberar a Karura, pero solo dentro de los confines de la ciudad. Binai y Oboro pensaron que estaba siendo demasiado indulgente con Eruru. Más tarde, Karura conoció a Eruru, quien sentía curiosidad por su brazalete. En lugar de revelar que era un grillete de esclava, Karura dijo que era simplemente una joya. Incluso le hizo a Eruru un brazalete de flores, deleitando a la pequeña. Eruru se ofreció a prepararle una cama a Karura, pero ella se negó, diciendo que estaba acostumbrada a dormir en celdas. Su única petición fue vino, el cual bebió en grandes cantidades. En los días siguientes, Karura a menudo paseaba por la ciudad, mientras Kuro se aburría porque los soldados no eran lo suficientemente fuertes para ser sus oponentes. Cuando vio a Karura, la desafió a una pelea, pero ella lo ignoró. Mientras tanto, dentro de la residencia, Yutori fue a ver a Hakawaro y se ofreció a convertirse en su Yamorou. En ese instante, Iruru también llevó a Karura a la reunión, y al verse, Karura y Yutori reaccionaron como si fueran viejas amigas que se reencontraban. Las dos se sentaron entonces y bebieron juntas. Hakawaro discutió con todos si Karura debería unirse al ejército. Él creía que, dado que Shikri los estaba vigilando, necesitaban fortalecer sus fuerzas. La Yomuro se encargaría de la diplomacia, y aparte de Oboro, todos estuvieron de acuerdo en aceptar a Karura. Ella apareció entonces y se ofreció voluntariamente, sugiriendo que si querían probar su fuerza, podían luchar contra ella. Oboro y Kuro se ofrecieron con entusiasmo, pero Binai dijo que él tomaría el combate en su lugar. Los dos salieron a batirse en duelo, y una vez que la batalla comenzó, Karura mostró un poder abrumador. Su velocidad y fuerza eran verdaderamente excepcionales. Sin embargo, ninguna de sus espadas pudo soportar su tremenda fuerza, y se rompían cada vez que chocaban con el arma de Binawe. Con la tercera espada, que también se hizo añicos, el combate fue suspendido. No mucho después, un mercader llegó con un arma gigantesca que Karura había encargado. Era extremadamente pesada, y solo ella podía levantarla. La blandió una vez y destrozó una enorme roca. Después de eso, nadie tuvo ya nada de qué quejarse sobre ella. En ese mismo momento, Yutori había regresado tras visitar a otros señores. Trajo consigo la información de que estaban dispuestos a asistir a la ceremonia para firmar un acuerdo de alianza a largo plazo. Para protegerse de Niwi, necesitaban el apoyo de las naciones circundantes. Con su ayuda, Shikri no se atrevería a hacer movimientos imprudentes por el momento, dándoles más tiempo para prepararse adecuadamente. No mucho después, todos los señores llegaron. Yutori leyó el juramento ante todos, tras lo cual cada uno se adelantó para sellar el acuerdo. Justo en ese momento se desató un alboroto afuera. Era el tío Teoro, que entraba apresuradamente. Dijo que su aldea había sido atacada y que las fuerzas enemigas estaban inundando la ciudad. Hakuru sospechaba de Shikri, pero el tío no estaba seguro. Hakurou ordenó inmediatamente a todos que se prepararan. Preguntó por los aldeanos y Teoro dijo que ya habían evacuado, instándolo a darse prisa. Todos partieron entonces hacia la batalla, mientras el tío Teoro entró para descansar, completamente exhausto. Afuera, Hakuaro escuchó ruidos fuertes. Ordenó que se abrieran las puertas, permitiendo que el enemigo se derramara. Mientras avanzaban, estacas de madera ocultas bajo tierra se levantaron, haciendo tropezar a los soldados y provocando que cayeran hacia adelante. Los dos hermanos menores de Obero ordenaron a los arqueros que los derribaran uno por uno. Mientras tanto, dentro, la sangre comenzó a fluir del cuerpo de Teoro. No parecía quedarle mucho tiempo de vida. En ese momento, su esposa y los aldeanos llegaron para llevárselo. Al verlo, sonrió débilmente y confió todo a Hakuaro. Afuera, Hakuaro quedó atónito al ver a los enemigos cargar como locos, arrojando sus vidas sin la menor vacilación. Cuando solo quedaba el último soldado, sonrió y dijo que aún no había terminado. Su matanza no tenía propósito, solo era por diversión. Esa tarde, todos se reunieron alrededor del cuerpo de Teoro. Eruru, ajena a su muerte, seguía intentando despertarlo. Entonces Kuro regresó de explorar la aldea e informó que toda la aldea de Iruru había sido masacrada. Tanto Iruru como Aruru no podían aceptarlo. La hermana menor luchó violentamente, incapaz de afrontar la verdad, obligando a Iruru a sedarla. Hakuaro hizo lo mismo por Iruru para ayudarla a descansar. Más tarde reunió a todos para una importante reunión. Por su vestimenta, Binawe identificó a los atacantes como guerreros de Kukakeka.
Oboro quería contraatacar de inmediato, pero Hakurou le dijo que se calmara. Aún no había pruebas suficientes y necesitaban investigar más a fondo. Esa noche, mientras estaba sumido en profundos pensamientos, Carrera vino a invitarlo a tomar una copa. Hakuaro aún no podía comprender por qué esos soldados nunca se retiraban y simplemente se lanzaban a morir. Carrera explicó suavemente que ya estaban muertos, habían aceptado la muerte desde el principio, por lo que no temían a nada. Lo que Hakuro debería preguntarse, dijo ella, era qué había hecho para que estuvieran tan dispuestos a morir para matarlo a él. Naturalmente no tenía respuesta, ya que había perdido todos sus recuerdos. Ni siquiera sabía quién era realmente. Al día siguiente, Yutori informó que el ataque de la noche anterior había atemorizado a los señores, haciendo que todos se retiraran de la alianza. Hakuaro sospechaba que todo había sido orquestado desde el principio. Entonces llegaron noticias del enviado que Hakuaro había mandado a Kukakeka. Todos habían sido masacrados, dejando solo a un superviviente para entregar el mensaje antes de morir también. Este incidente llevó a Hakuaro al límite y ordenó al ejército que se preparara. La campaña comenzó poco después, con todo el ejército movilizado. Sin embargo, durante la marcha fueron emboscados y rodeados por las fuerzas de Kukakeka por todos los flancos. Binawi ordenó inmediatamente una formación defensiva. Sin embargo, por las palabras del comandante enemigo, Hakuro sintió que algo andaba mal. Lo llamaron demonio y traidor. Una feroz batalla estalló entre ambos bandos, pero con la llegada de Karura y su aterradora gran hoja, los soldados Kukakeka vacilaron. Uno de sus generales, Tauko, reconoció la fuerza abrumadora de Karura y ordenó la retirada. Incluso después de su repliegue, Hakuro no podía sacudirse las dudas sobre si sus palabras eran ciertas. Más tarde, al regresar, todos aconsejaron a Hakuro que descansara. Todos, excepto él, tenían sus propias preocupaciones en mente. Mientras se sumergía en un sueño, sombras oscuras lo rodearon, y ese mismo general apareció de nuevo llamándolo demonio, un cuñado traicionero. Justo cuando el hombre blandió su arma hacia él, Hakawaro despertó. Hiroru permaneció a su lado para cuidarlo. Aunque todavía estaba preocupado por su verdadera identidad, ella le aseguró que todo estaría bien porque ahora él era el señor de todos. Mientras tanto, Oboro, aún ardiendo con el deseo de vengar la aldea de Eruru, lideró secretamente a sus tropas para rastrear al ejército Kuka. Pronto se encontraron con Talco. Como solo había un enemigo, Oboro dijo que él mismo se encargaría. Sin embargo, el oponente era demasiado fuerte y lo abrumó por completo. Tauco no lo remató, en cambio dijo algo sobre estar del lado de la justicia y que aquellos que seguían al demonio Hakawaro nunca podrían tocarla antes de marcharse. Regresando herido y humillado, Oboro fue objeto de burla por parte de Kiro. Sin embargo, Kiro también informó que había encontrado el campamento enemigo, pero para cuando llegaron allí, el enemigo ya se había retirado. Binawi explicó que el ejército Kuka destacaba por su movilidad, utilizando tácticas rápidas y decisivas. La segunda gran preocupación era Tauco. Ella pertenecía a la tribu Eben Kurga, un pequeño grupo étnico de las llanuras centrales, conocido por sus legendarios espadachines que sacrificarían sus vidas para proteger lo que creían que era justicia. Esto parecía estar de alguna manera relacionado con los recuerdos perdidos de Hakawaro. Con Tauco entre el enemigo, la victoria sería muy difícil de alcanzar. Cuando Aruru trajo té, todos se sentaron juntos un momento antes de regresar al consejo de guerra. Kaka era una región de praderas abiertas, pero había un barranco que dividía la tierra en dos partes. Cruzarlo llevaría un tiempo considerable. Según la inteligencia, el enemigo siempre desaparecía alrededor de ese punto, sugiriendo que podría haber un puente oculto. Mientras todos forzaban la vista buscando, Eruru señaló su ubicación. Resultó que ella y Kamyu habían seguido secretamente el rastro del enemigo. Esto preocupó a todos, pero Eruru se disculpó y le dio una flor a Hakuro, así que nadie la regañó. Una vez confirmada la ubicación del puente, comenzaron a marchar al día siguiente. Lo encontraron rápidamente gracias a Eoruru y al tigre. Sin embargo, Tauco ya había anticipado esto y había tendido una emboscada. Antes de que comenzara la batalla, ella declaró que cualquiera que sirviera al demonio era una bestia, enfureciendo a Oboro y Kuro, quienes cargaron y aniquilaron a los soldados Kuka hasta que solo quedó Tauco. Hakawaro se adelantó y preguntó por qué lo llamaba demonio, pero ella ignoró la pregunta, diciendo solo que él había masacrado incontables vidas y cometido un pecado imperdonable. Cuando ella cargó, Karura salió a enfrentarla. Blandiendo su enorme hoja, Karura empujó sin esfuerzo a Tauco de vuelta al centro del puente. Luego, asestó un golpe poderoso que lo destrozó. Con la batalla terminada, todos regresaron. Sin embargo, esa noche, Hakuaro seguía atormentado por las palabras de Tauco. Iruru se acercó a él. Compartieron bebidas y hablaron. Hakuaro temía que quizás él fuera realmente el asesino que mató a su propia esposa e hijo, que tal vez lo que Tauco dijo era cierto. Pero Iruru le aseguró que creía en su inocencia, y que pasara lo que pasara, ella lo apoyaría.
Mientras tanto, la gente había comenzado a sentirse inquieta, pensando que, dado que Tauco y los guerreros Kuko luchaban por la justicia, quizás Hakawaro realmente era un demonio. Él continuó gestionando los asuntos políticos y escuchando los informes militares de Binai, mientras Iruru se preocupaba cada vez más al verlo beber más cada día. Tenía miedo de sí mismo, miedo de quién era realmente. Sus manos temblaban incontrolablemente, pero un suave abrazo de Iruru por detrás calmó sus miedos. Ella le dijo que siempre creería en él, que no importaba quién fuera, él siempre sería Hakuro. Al día siguiente, Hakuro dejó de lado sus deberes para pasar tiempo con Iru y Eoru. Le preguntó por qué ella siempre lo apoyaba tanto, y ella respondió que era porque eran familia. En ese momento, el tigre y Aruru saltaron juguetonamente sobre Hakuro, y él se unió a sus risas. Al ver su brillante sonrisa, Aruru finalmente se sintió a gusto, pero la paz no duró mucho. Llegaron noticias de que el ejército Kuka se preparaba para atacar. Hakuro regresó inmediatamente al mando y ordenó a todos que se prepararan. Esta sería la batalla final. Sin embargo, no convocó a todas las tropas al frente. Ordenó a Aruru y al tigre que permanecieran atrás para custodiar la fortaleza mientras el resto marchaba con él. Poco después, ambos bandos se encontraron en el campo de batalla. Sin dudarlo, Hakuro dio la señal de ataque, y el enemigo, sin temor, también cargó hacia adelante. Ambos bandos chocaron rápidamente. Tauco y el general cargaron contra las fuerzas de Hakuro en su búsqueda para vengarse. Una vez que lo vieron, ambos se lanzaron hacia adelante, pero Kuro interceptó rápidamente a Tauco. Había esperado mucho tiempo por este día. Mientras tanto, el general continuó cargando directamente hacia Hakuro. Al ver esto, Hakuro se retiró para alejarlo. Tauco se dio cuenta de que era una trampa e intentó seguirlo, pero Kawada y Oboro le bloquearon el paso. Este era el plan de Benawa para dar a Hakuro y al general la oportunidad de hablar en privado. Rodeada, Tauco se vio obligada a adoptar una postura defensiva. Sin embargo, ella no era del tipo que se rinde fácilmente. Aprovechando el descuido momentáneo de Oboro, ella aceleró de repente y escapó. Cuando Karura fue golpeada, Tauco saltó rápidamente alto en el aire para esquivar. Después de eso, decidieron dejarla ir. Mientras tanto, Hakuaru intentaba hablar con el general sobre su identidad, pero el hombre se negó a escuchar y siguió atacando. Esto obligó a Hakuro a derribarlo de su montura para hacerlo hablar. Al enterarse de que Hakuro no recordaba nada, el general estalló en carcajadas diciendo que, aunque hubiera olvidado, nunca podría borrar sus pecados. Sus manos manchadas de sangre eran prueba de ellos. Un hombre que asesinó a su esposa e hijo, ¿qué más podría ser sino un asesino?, dijo. Hakyoro miró sus propias manos mientras extraños recuerdos comenzaban a surgir en su mente. Un aura oscura envolvió entonces su cuerpo, aterrorizando al general. Pero antes de que Hakuaru pudiera hacer algo, el general fue asesinado por Niwa. El verdadero cerebro detrás de todo era ahora obvio. Después de sembrar más odio dentro de Hakuaru, Niwa se marchó. Tauco llegó justo a tiempo para presenciarlo todo, dándose cuenta de que había sido manipulada como una marioneta todo el tiempo. Después de la batalla, todos regresaron. Aunque técnicamente fue una victoria, nadie se sentía feliz. Mientras tanto, el ejército de Niwa avanzaba para atacarlos. A lo largo de las batallas siguientes, las fuerzas de Shai Kriepsim asaltaron y masacraron continuamente aldeas dentro del territorio de Hakuaru, y siempre era Oboro quien lideraba las tropas para interceptarlos. Binawi informó que, aunque habían ganado muchas escaramuzas, el ejército ahora había establecido un campamento justo en la frontera, y docenas de aldeas ya habían sido destruidas. Furioso, Albero insistió en voz alta en que debían invadir Shai Kraypcham para vengar las aldeas devastadas y las incontables vidas inocentes perdidas. Él creía que esta era la única manera de devolver la crueldad del enemigo 100 veces. Sin embargo, Equaro se mantuvo calmado y cauteloso, tomando una decisión completamente opuesta: centrarse únicamente en la defensa, reforzando las patrullas a lo largo de la frontera. Esto provocó una intensa oposición de Olvero, quien no podía entender por qué Hakuro elegiría lo que parecía un camino tan cobarde. Pero la decisión de Hakuro era final e inquebrantable. En ese momento, Yutori interrumpió, trayendo consigo a Tauco. Tauco se había preparado para la ejecución, creyendo que su muerte podría expiar los pecados que había causado sin saberlo, incluso si todo había sido un trágico malentendido. Sin embargo, Hakuaru le ofreció una forma diferente de expiar. En lugar de quitarle la vida, le devolvió una preciada pertenencia y le confió la misión de regresar el cuerpo del rey Orokakin, el gobernante al que una vez sirvió, a su tierra natal. Hakuro explicó que el rey Orokakin no era un enemigo, sino simplemente una víctima desafortunada engañada por un cerebro malvado, quien era la verdadera fuente de todo mal. La compasión de Hakuaru conmovió profundamente a Tauco, haciéndola sentir que le debía una gran deuda de gratitud.
Pero justo cuando su conversación terminó, llegó un mensaje urgente. El ejército de Shai Kripsham había cruzado una vez más la frontera para continuar su invasión. Hakawaro y sus comandantes, incluyendo a Albaro y Kuro, partieron inmediatamente hacia la batalla, dejando a Tauco atrás para llevar a cabo su misión. En las líneas del frente, las arrogantes fuerzas de Shai Kripchim avanzaron hacia una aldea que pretendían arrasar por completo, sin saber que caminaban directamente hacia una trampa. Las tropas de Tuskaru, bajo el mando de Obero, habían tendido una emboscada y lanzaron un ataque coordinado, con las unidades azules y rojas disparando ráfagas de flechas al unísono, creando una lluvia mortal de muerte. Justo después de repeler ese ataque, llegó otro informe, esta vez desde la frontera occidental. Shai Kripshan estaba lanzando un asalto en pinza a gran escala. En el frente occidental, las fuerzas de Tuskuru fueron una vez más superadas en número, pero presenciaron el aterrador poder de una guerrera solitaria, Karura, quien por sí sola sembró el pánico entre las tropas de Shai Kripshan y las obligó a retirarse. En la base enemiga, el verdadero cerebro, Niwa, se reunió con un comandante samurái de Kukakeka que quería unirse a sus filas. En lugar de darle la bienvenida, Niwa ordenó que el hombre fuera llevado a un lugar secreto donde un científico realizaba experimentos espantosos, extrayendo materiales de los prisioneros. Niwa se impacientó y expresó una particular fascinación por Hakuro, aparentemente esperando ver la verdadera forma de Hakuro. La guerra se prolongó, los ataques de Shai Kripsham aumentaron y el conflicto se convirtió en una calculada guerra de desgaste. Hakuro reconoció la estrategia del enemigo, pequeños enfrentamientos repetidos destinados a agotar la fuerza física y la moral de Tuskuru, atrayéndolos a un ataque desesperado y total. De nuevo, Olbarrow exigió un contraataque, pero Hakuro se negó firmemente, explicando que con una fuerza enemiga 10 veces mayor, un choque frontal sería un suicidio. Reveló que solo había una forma de ganar, un plan secreto que aún no podía revelar por temor a que el enemigo lo descubriera, y pidió a todos que confiaran en él. Después del consejo, Hakuro confió a Yoruru las cargas y dudas que lo aplastaban. Él solo quería proteger a quienes amaba. Sin embargo, la guerra interminable empujaba a la nación hacia una catástrofe aún mayor. Se sentía perdido y no sabía hacia dónde se dirigía. Yoruru lo sostuvo con fe absoluta, prometiendo creer en él sin importar qué. Sus palabras se convirtieron en un vasto pozo de fuerza mental para Hakuro. En el campo de batalla, las astutas tácticas de Hakuro seguían dando sus frutos. Atrajeron a las tropas enemigas a un pantano que habían preparado, infligiendo grandes pérdidas. Aún así, cada victoria se sentía incompleta. Aunque ganaban batallas, estaban perdiendo la guerra. El agotamiento y el desgaste se reflejaban en el rostro de cada soldado. Niwa, por el contrario, estaba encantada, convencida de que Hakuro se estaba acorralando a sí mismo, y ordenó ataques implacables para desgastarlos por completo. Los horrores de la guerra se manifestaban claramente entre las tropas de Tuskuru: agotamiento, bajas crecientes, medicinas menguantes. Incluso Eoru se desplomó por la fatiga. Finalmente, llegó el momento decisivo. Niwa ordenó un asalto a gran escala con una sola orden: quemar todo y matar a todos. Ante esto, Hakuro reveló su plan, una audaz y arriesgada estratagema para atraer a todo el ejército de Shai Kripcham al territorio de Tuskuru, vaciar su país por completo y luego enviar una fuerza de élite Tuskaru para atacar el castillo de Shikreipchen y apoderarse de la cabeza de Niwa. Se produjo un error de cálculo cuando las unidades enemigas avanzaron a velocidades desiguales, interrumpiendo el plan original, pero Hakuro se adaptó de inmediato. Envió a Binawi con caballería por el oeste para cortar las líneas de suministro enemigas, mientras él, Oboro, Kiryu y Kaworu confrontaban a las fuerzas que se derramaban por la frontera. Incluso movilizó a hombres heridos que aún podían moverse para esta batalla a vida o muerte. La lucha fue brutal, y el propio Hakuro resultó herido en combate. Pero en el preciso momento en que cayó en peligro, Tauco apareció de repente. Había regresado para saldar su deuda con Hakawaro, siguiendo la sagrada costumbre Evankulga de pagar honor con honor. Su llegada marcó un punto de inflexión en la guerra. Expuso a Niwa como el engañador que había manipulado al rey Orakakan, sacudiendo la moral de una parte del ejército enemigo. En medio del caos de la batalla, una tragedia personal golpeó cuando Eruru intentó salvar a una madre moribunda y a su hijo. Pero la mujer no sobrevivió, dejando un desgarrador recordatorio del cruel precio de la guerra. Tras la batalla, las fuerzas Shikreipshim se retiraron temporalmente, pero Tuskaru había sufrido pérdidas devastadoras. La mitad de la unidad de Oboro fue aniquilada, y muchísimas aldeas quedaron en cenizas. Sabiendo que el enemigo pronto regresaría con toda su fuerza, Hakawaro se dio cuenta de que no había más remedio que llevar a cabo su plan original hasta el final. Decidió liderar personalmente una fuerza de ataque de élite, Kara y Tauco, sus dos guerreros más poderosos, en una marcha hacia el castillo enemigo. Mientras Binawi, Oboro y Kiryu se quedaron atrás para comandar la línea defensiva principal. Sería una carrera contra el tiempo, la apuesta final, con el destino de toda una nación dependiendo de si Hakawaro podía matar a Niue antes de que todos fueran masacrados.
Una vez enterrados los caídos, Hakawaro y su pequeña pero resuelta fuerza partieron en lo que era casi una misión suicida para terminar esta pesadilla empapada de sangre. En la marcha, Binao y sus camaradas llegaron a la frontera nacional, pero una densa niebla cubría la tierra, haciendo imposible precisar la ubicación del enemigo. Sin embargo, Earu, con sus agudos sentidos, sintió su presencia y advirtió que estaban muy cerca. A medida que la niebla se disipaba lentamente, surgió una vista impresionante, un inmenso ejército Shikreipsham, de al menos 50.000 efectivos, que se extendía hasta el horizonte y se enfrentaba a las fuerzas de Binawi. Con el papel crucial de mantener la línea y atraer la atención del enemigo, Binawi entendió perfectamente lo que estaba en juego. Su deber era resistir a toda costa, ganar tiempo y nunca cargar imprudentemente hacia adelante, pues hacerlo significaría la aniquilación instantánea. Mientras tanto, en lo profundo del territorio Shikreipsham, Hakawaro, acompañado por Aruru, Koroda y Tauko, comenzó su infiltración en el castillo enemigo. Con Tauko abriendo el camino, ella despachó rápida y silenciosamente a los guardias, despejando la senda para el equipo. Poco después, Karura se unió a la refriega, mostrando su abrumador poder. A medida que avanzaban más adentro, apareció un trío de generales enemigos, 3 hombres que se hacían llamar hermanos, declarando que tomarían la cabeza de Hakawaro y comenzarían un festín de carnicería. Karura decidió quedarse atrás para enfrentarse a los 3 sola, instando a Hakawaro y a los demás a seguir adelante, prometiendo que ella misma se encargaría de esos insectos, dejando a Hakawaro solo con una disculpa por cargarla con esta tarea. Sin embargo, parecía que 2 de los hermanos decidieron perseguir al grupo de Hakawaro, dejando solo a Muro para luchar contra Kurua, pero ella los interceptó rápidamente, negándose a dejar pasar a nadie. Se jactaron de que su verdadera fuerza solo emergía cuando los 3 luchaban juntos. Aún así, incluso mientras se enfrentaban a Kaworu de frente, permanecieron arrogantemente confiados. Enfrentando a 2 de ellos a la vez, Kaworu mostró una asombrosa compostura y astucia. Cuando le advirtieron que no podía ganar huyendo, ella convirtió sus palabras en un arma, fingiendo escapar. Engañó a uno para que bajara la guardia, luego desató un golpe devastador con toda su fuerza concentrada en un solo objetivo, matándolo al instante. Los 2 restantes, aturdidos por su poder, solo pudieron llamarla un monstruo antes de ser consumidos por la furia de Karura. Mientras tanto, Hakawaro y Eruru finalmente llegaron a la Cámara del Trono, pero lo que les esperaba allí estaba lejos de ser una batalla ordinaria. Niwa, el cerebro detrás de todo, apareció con una sonrisa retorcida y desató a sus mascotas, los guerreros más selectos de las naciones que había conquistado, ahora transformados en monstruos sin alma, impulsados solo por la sed de sangre y la obediencia. Mio explicó que solo había despertado la sangre bestial dentro de ellos, pero ninguno podía realmente satisfacerlo. Creía que eran meras herramientas para despertar a la verdadera bestia. La que él quería era el propio Hakawaro. En ese momento, Karura, habiendo acabado con sus propios enemigos, llegó justo a tiempo. Ella y los demás cargaron en batalla contra la horda de monstruos, formando un muro de acero para proteger a Hakawaro. Karura rugió que si cortarlos no funcionaba, debían simplemente destrozarlos, instando a Hakawaro a avanzar y acabar con Niwa de una vez por todas. Iruru, llena de feroz determinación, declaró que iría con Hakawaro. Quería presenciar el camino que él eligiera con sus propios ojos. Sin otra opción, Hakawaro se enfrentó a Niwa directamente, este último esperándolo con un deleite desquiciado. Niwa llamó burlonamente a Hakawaro su bestia amada, y cuando Hakawaro le ofreció una oportunidad de rendirse a cambio de su vida, estalló en una risa maníaca. Para él, la guerra era como una gran cacería. Uno debe preparar cuidadosamente la trampa, esperar a la presa, y al final solo había 2 opciones, comer o ser comido. Luego, para intensificar el drama de su propia obra retorcida, Niwa cometió un acto de locura y crueldad inimaginables. Ordenó la quema de su propia nación, prendiendo fuego a la capital de Shikreipsham. Hakuro e Yururu solo pudieron observar con horror cómo la ciudad se convertía en un mar de llamas, escuchando los gritos de civiles inocentes siendo quemados vivos. En su frenesí, Neo declaró que todos creerían que fue Hakuro quien había hecho esto, que él era el monstruo que había quemado a incontables inocentes hasta convertirlos en cenizas. Esto llevó a Hakuro a un estado de furia. Rugió que nunca perdonaría a Niwi, pero Niwi solo se excitó más, deleitándose con la furia y el odio de Hakawaro. Luego reveló una verdad aún más oscura. Todo lo que había sucedido, Orokakan, la capital en llamas, todas las muertes en la guerra, eran sacrificios para alimentar a la bestia dentro de Hakawaro. Acusó a Hakawaro de ser un portador de calamidades, diciendo que si Hakawaro quería maldecir a alguien, debía maldecirse a sí mismo. Empujado al límite por la crueldad y las acusaciones de Niwa, la furia dentro de Hakawaro finalmente estalló. Un poder vasto, primario y aterrador despertó dentro de él, transformándolo en algo completamente diferente, una bestia, tal como Niwi había deseado. Sus ojos brillaron con una luz de otro mundo, su cuerpo envuelto en energía violenta.
Hiroru solo pudo retroceder aterrorizada, mientras Neil reía con deleite extático, gritando que había esperado tanto tiempo por este momento. Hakuaro rugió que destruiría a Niwi, y los dos chocaron en una batalla final sobre el castillo en llamas. La espada de Neil danzaba salvajemente, su emoción alcanzando su punto máximo mientras llamaba a Hakuro su presa definitiva, saboreando la sensación del fuego quemando su piel. Pero Hakuro, impulsado por la angustia y el odio de miles de vidas destruidas por la locura de Niwa, desató una fuerza cataclísmica. Rugió, exigiendo saber si Niri estaba satisfecho, si este era realmente el final que buscaba después de sacrificar a tantos. Con un golpe final devastador, Hakuaro dominó por completo y mató a Niwa. En sus últimos momentos, Mio parecía casi contento, admitiendo que su juicio había sido correcto, que Hakuaro era verdaderamente la bestia suprema. Invitó a Hakuaro a devorarlo, cumpliendo la ley de existencia en la que tan fervientemente creía, comer o ser comido. Y entonces Hakuro se transformó completamente en una criatura monstruosa, destrozando a Miu en 100 pedazos. Cuando finalmente recuperó la conciencia y volvió a su forma humana, todo ya había terminado. Debajo del castillo, Karua y Touko habían terminado de eliminar a los últimos monstruos. Solo pudieron mirar la abrumadora destrucción que la batalla había dejado. Mientras tanto, en las fronteras, Binawe y sus tropas observaban cómo el castillo se derrumbaba en un mar de llamas. Sabían que su comandante había logrado la victoria, pero a un costo incalculable. El festín de sangre había terminado, sin embargo, las cicatrices que dejó nunca se desvanecerían. Menos de un mes después de que terminara la guerra con Shikrep-Sham, los esfuerzos de recuperación progresaron rápidamente, y los campos, una vez asolados por la guerra, se habían transformado asombrosamente ante sus ojos, un testimonio de la inquebrantable voluntad de sobrevivir de la humanidad. Durante un viaje de inspección, Hakuro caminó junto a sus compañeros, y los habitantes, especialmente los niños, lo reconocieron y le dieron una alegre bienvenida. Incluso prometieron que un día crecerían lo suficientemente fuertes como para luchar a su lado. Sin embargo, Hiroru les dijo suavemente que para cuando crecieran ya no habría más guerras, así que no necesitarían luchar. Hakawaro estuvo de acuerdo, aconsejándoles en cambio que ayudaran a sus padres para que la vida pudiera volver a la normalidad antes. Más tarde, en una reunión del consejo, se discutieron los problemas de posguerra. Para Kukakeka, Tuskaru enviaría un enviado especial para ayudar a restablecer su gobierno, una decisión que Tauko, la representante de Kukakeka, aceptó con gratitud. Sin embargo, la situación en Shikrep-Sham era mucho más complicada, ya que su capital había sido completamente quemada y solo quedaba alrededor del 10% de la población, lo que hacía la reconstrucción extremadamente difícil. Aunque el plan original era anexar el territorio a Tuskaru, Hakuaro tomó la decisión de abandonar la antigua capital. Creía que los supervivientes debían trasladarse a una nueva tierra, libre del vil pasado bajo el reinado de Newa. Aún así, el peso de la guerra y la carga de las decisiones de vida o muerte seguían pesando mucho en la mente de Hakuaro, dejándolo exhausto. Al ver esto, Hiruru se ofreció a masajearle los hombros. En esos momentos de quietud, las últimas palabras de Mio resonaron una vez más en su mente, que él era una bestia que traía calamidad, que mientras él existiera, la guerra nunca terminaría, y alucinó sus manos empapadas en sangre. Mientras tanto, la vida en el castillo continuaba a su propio ritmo. Aunque a Tauko se le había asignado una cómoda habitación, ella se mantuvo excesivamente formal, e insistió en custodiar a Hakuaro a pesar de su negativa. Al mismo tiempo, Oboro y Kiryu fueron sorprendidos infraganti por Hiruru mientras intentaban robar bocadillos para comer con su sake, aligerando el ambiente con risas. Poco después, la atención de todos se centró en el patio de entrenamiento donde Oboro tenía un combate de sparring con Binawi. Oboro mostró una mejora notable con ataques rápidos y poderosos, pero Binawi, tranquilo y estratégico como siempre, los desvió con facilidad, manteniéndose siempre un paso por delante. Al final, Binawi atrajo hábilmente a Oboro a una trampa y se adjudicó la victoria. Luego ofreció un valioso consejo: planificar siempre 2 o 3 pasos por delante y nunca subestimar al oponente. A pesar de su derrota, el progreso de Oboro fue reconocido por Binawi, y para celebrar, todos organizaron un festín a plena luz del día. Risas y voces alegres regresaron una vez más, llenando los corazones de Hakuoro y Hiruru de calidez. La primera parte termina aquí. Adiós.